Bueno, hola a todos y a todas. Aclaro primero, soy de Argentina y nada, me van a tener que soportar un poquito el acento en ese sentido, pero bueno, confío en que lo importante no sea eso, sino el contenido de la presentación. Me gustaría que podamos comunicarnos vía chat, sí que si hay alguna inquietud o algo en eso Flavia, te pido que me vayas ayudando con eso. El objetivo un poquito de esta charla de hoy es hablarles de lo que son los ecosistemas de innovación. No quiero, y esto lo hablé mucho cuando estábamos organizando esto, no quiero que sea algo conceptual, no quiero que sea una digamos, exposición académica, sino simplemente transmitirles, luego de contarles una breve historia y de darles un poquito de metodología, de cuál es el framework metodológico que hoy existe para trabajar sobre sistemas de innovación, ya pasar directamente a algunas ideas concretas que creo que cada uno en su ámbito, en su entorno, en la organización que esté o incluso en su propia vida pueden empezar a aplicar. Así que eso es a grandes rasgos el objetivo. Bien. El objetivo de hoy, perdón, es, como les decía, empezar contándoles una historia que a mí en lo particular me impactó mucho, ¿sí? De allí pasar a ese framework, de ahí algunas ideas y algunos casos concretos que pienso que se pueden, que son aplicables de esto. Y quiero empezar hablándoles de Medellín. Para eso les pido a todos si pueden conectarse a este link que hay acá, www.menti.com, desde su teléfono, desde su notebook, se pueden conectar y les va a pedir que ingresen un código, es este código de 6 cifras, 88, 84, 71, y lo que me gustaría es que me puedan responder esta pregunta, que es, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente, la primera de todas, cuando piensan en Medellín? Así que si pueden hacerlo, lo hacemos en unos minutos y me gustaría escucharlos en ese sentido. Bien, ya hay algunas. Gracias, Iván, por el comentario. Bien, ya hay 4 personas que han ingresado su programa. ¿Qué más? Son los que escuchar que ingresen. Recuerden, www.menti.com y este código 88, 84, 71, tienen que simplemente ingresar esa palabra y darle submit como para que la veamos todos acá a esto. Bien. Bien. Un minuto más. Bien. Está por ahora, con esto estamos. Después vamos a hacer al cierre de la presentación
un ejercicio más, pero quiero que volvamos acá. Medellín, sin ánimo de insultar los conocimientos de geografía, pero me parece que es importante ponerle en contexto, es una ciudad de Colombia que particularmente tiene una geografía interesante y es que está rodeada de montañas, y más de uno puso como comentarios montaña. Y hubo una palabrita que apareció ahí que si yo les hubiese hecho esta pregunta hace 20 años o 30 años atrás, probablemente todos los que nacieron de mi época para atrás, todos en algún momento asociamos a Medellín con una palabra que es bastante fea y que marcó la historia de la ciudad y la hizo mundialmente conocida por esto. Antes, un poquito de contexto, en el siglo XX el foco de Medellín estaba en el sector textil, tenía una economía muy tradicional, basada en commodities y basada en la demanda, es decir, en base a lo que se demandaba era lo que se producía. Entre los 80 y los 90 se produjo una apertura económica que empezó a generar, recuerden el contexto que les mencioné recién, Medellín, una ciudad rodeada por montañas, por ende con un problema logístico que no es menor. Muchas empresas empezaron a migrar a ciudades portuarias, lo que causó, como todas estas aperturas normalmente causan en una primera instancia, una depresión económica importante. Y esto dio lugar a imágenes como estas, ¿sí? Como las que están viendo acá, muchísima violencia, muchísima predominancia de la droga, del cártel, de famoso y mundialmente conocido cártel de Pablo Escobar, marcó la década de los 80, de los 90, especialmente en Medellín, al punto que la ciudad llegó a tocar fondo, ¿sí? En el año 91 fue, al día de hoy no hay un récord mayor a este, la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de asesinatos de 381 por cada 100.000 habitantes. En todo ese año fueron asesinadas a causa de esta situación más de 11.000 personas, más de 11.000 habitantes de Medellín. La ciudad tocó fondo, ¿sí? Realmente fue una situación muy crítica. Imagínense ustedes, nosotros viviendo en un contexto así, rodeados de violencia, rodeados de miedo, con una situación bastante incómoda en ese sentido. 20 años después de esta situación, el panorama cambió de manera drástica, de manera radical. Medellín fue nombrada en el año 2013 la ciudad más innovadora del mundo por el Wall Street Journal, un premio que se hace todos los años. Le ganó a New York y le ganó a Israel. Fue nombrada la mejor ciudad para vivir en América Latina, también en el mismo año. En el 2016 fue elegida la ciudad más transformadora del año. Imagínense el cambio de panorama, es decir, pasar de lo que vimos hace un minuto, a la ciudad más violenta del mundo, a pasar a ser la mejor ciudad para vivir en América Latina en 20 años. ¿Qué pasó en el medio? Es una pregunta bastante interesante. Uno de los últimos alcaldes de Medellín, digamos, comenta algo que fue central en esto, y fue la asociatividad generada entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Es decir, esencialmente el trabajo en equipo como sociedad fue el puntapié que empezó a generar una transformación de la ciudad. Esencialmente, ¿qué pasó? A raíz de ese pozo que se llegó a principios de los 90, los principales empresarios y CEOs de la ciudad, junto con los rectores de las universidades de la región, junto con el alcalde y demás representantes de gobierno de la ciudad, se sentaron en una mesa, dijeron, ok, dejemos nuestras diferencias de lado por un momento y pensemos cómo podemos empezar al menos a darle oportunidades a la gente para que la delincuencia no sea la única opción que tienen. Fueron muchísimos los cambios que empezaron a tener lugar, quiero mencionar únicamente dos. Uno es el transporte público. Medellín, de nuevo, una ciudad rodeada de cerros que a raíz de la población que empezó a asentarse en la ciudad, empezó a extenderse a los cerros. Imagínense
viviendo en un cerro donde la única manera de llegar al centro de la ciudad y posiblemente a tu lugar de trabajo es con una caminata de cerca de 3 horas de duración. Ir al supermercado, algo tan sencillo que probablemente nosotros hacemos o hacíamos antes de la cuarentena o de la pandemia de manera habitual, bueno, teniendo que recorrer cargados de bolsas con todo el peso que eso implica. Bueno, una de las transformaciones más significativas de la ciudad fue en el transporte público. Yo tuve la posibilidad de conocer Medellín en el año 2017 y del centro de Medellín me acuerdo que nos tomamos un bus hasta una parada de tren. Desde tren nos tomamos otro bus hasta una estación de lo que ven acá arriba, que es el Metrocable. Y desde ese Metrocable fuimos hasta la última estación, que era en uno de los cerros. Eso en total nos llevó 30 minutos, ¿sí? ¿Qué implicó esto? Que al menos la gente empezó a sentirse menos excluida, ¿sí? Empezó a sentirse, bueno, me están teniendo en cuenta, están, al llegar con obra pública en este sentido, me están teniendo en cuenta y empezó a cambiar un poco la calidad de vida de la gente. Lisa y llanamente, les decía recién, el que tenía que transitar cerca de 3 horas para ir a un supermercado cargado de bolsas, empezó a hacerlo en mucho menos tiempo y con la comodidad de el transporte público. Otra innovación que hicieron en este sentido fue en estos cerros poner escaleras mecánicas, escaleras que uno digamos, no tiene que caminar todo el recorrido. Bueno, eso empezó a generar una transformación importante en la ciudad. ¿A raíz de qué? De este diálogo que se empezó a generar entre empresas, entre universidades y entre el gobierno, ¿sí? Otra innovación importante acá que se ve es este edificio que se llama Ruta N. Este edificio tuvo su presentación, su fundación en el año 2009 y hoy es uno de los centros de innovación más importantes de la ciudad y logró plantear un objetivo que para un plan a 10 años de que la inversión en innovación y desarrollo sea del 3% del Producto Bruto de la ciudad. Todo esto producto de que, vuelvo a insistir, el diálogo entre y las acciones en conjunta entre empresa, universidad y gobierno. Todo esto hay un framework, una metodología de trabajo que es lo que hoy les quiero presentar muy brevemente. Naturalmente no es mía, es una metodología que ya existe desde hace varias décadas. El primero que la puso a colación fue John Kenneth Galbraith, que es un economista de la década del 30, 40, que habló de esta interacción especialmente entre universidad y empresa. Un argentino llamado Jorge Sábato también habló de este famoso, llamado por él Triángulo de Sábato. Luego tuvimos a Etzkowitz y Leidersdorf, que también empezaron a hablar ya de este concepto un poquito más formal de triple hélice. ¿De qué hablamos cuando hablamos de triple hélice? De esta interacción entre la academia, las empresas y el Estado. ¿De qué significa esta interacción o en qué sentido nos es importante contemplarla? Bueno, lo primero y lo que siempre se va a producir es la interacción entre la academia y las empresas, si la universidad y la empresa. ¿En qué sentido? Por ahí modelos de innovación lineal en los cuales académicos van a las empresas a contextualizar los conceptos que normalmente se ven en libros o en modelos teóricos, aplicarlos a la empresa, a capturar modelos, a estudiar. Bueno, hay grandes historias que se remontan probablemente al siglo XIX, de esta colaboración continua entre academias y empresas. ¿Qué produce esa colaboración? Bueno, principalmente nuevas ideas de producto, es decir, nuevas innovaciones, todo aquello que nos empieza a generar, por un lado, el conocimiento que se genera, que tradicionalmente se genera en la academia, empieza también a ser generado en las empresas y los productos que normalmente o tradicionalmente se desarrollan en empresas empiezan a ser generados en la academia. Bien, en segunda instancia, la interacción entre la academia y el Estado, esto fundamentalmente para articular las demandas estratégicas, para articular el financiamiento de ellas, y hay un caso muy conocido de esto, está ya demostrado que Silicon Valley es lo que es
gracias a la inversión del área de defensa de Estados Unidos, del área militar, en la industria durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente durante la Guerra Fría. Se empezó a invertir seriamente unas grandes cantidades de fondos en la investigación aplicada, a partir de la cual se empezó a desarrollar el Valle del Silicio, ¿sí? los microconductores y toda la tecnología que se desarrolló en el Silicon Valley empezó como una colaboración fuerte entre academia y Estado, ¿sí? Y finalmente, entre lo que es propiamente ya el Estado y las industrias, hablamos propiamente de el establecimiento de leyes de propiedad intelectual o aquello que permite dar una infraestructura necesaria para que las empresas puedan trabajar de manera coordinada. Esto, estamos hablando de interacciones entre pares, ¿sí? El modelo tradicional siempre es cada uno por su lado, a modo de compartimientos estancos o de silos en los que cada uno está en lo suyo. La academia se ocupa de brindar conocimientos teóricos, la empresa se ocupa de generar ingresos, generar trabajo, y el Estado de cobrar impuestos y, bueno, ese siempre fue el modelo, o es el modelo con el cual todas las ciudades o los ecosistemas arrancan. En la medida que se empiezan a fomentar esas interacciones es que empieza a generarse esa innovación. A partir de ahí hay una evolución en este sentido que fue propuesta por Karajanis y Campbell en el año 2009, si bien ya se venía conversando por varios autores, que es la inclusión dentro de este modelo de lo que es la sociedad civil y los medios de comunicación, de la cultura en general. Entonces ya hablábamos de darle un contexto a esta interacción. No es el mismo nivel de interacción, no es el mismo tipo de interacción el que se genera en un lugar determinado, como puede ser en algún lugar de Europa, como en algún lugar de América, como en Asia. Bueno, empieza a haber un contexto que viene dado por la sociedad civil y por los medios que empiezan eh, a responder o a generar inquietudes propias de ese entorno. Y finalmente una evolución que en realidad fue presentada el año siguiente y era como la evolución natural de esto, era el ambiente, el entorno ya en general, la parte ecológica incluso si se quiere. ¿Por qué esto es importante? Muchas de las innovaciones a veces se producen por restricciones del medio ambiente, países que, por ejemplo, han sido tradicionalmente desérticos, y acá me toca mencionar, por ejemplo, a mi ciudad de origen, que es Mendoza, en Argentina, en el oeste argentino. Es una ciudad tradicionalmente desértica, era un desierto en el siglo XVII, y a raíz del trabajo humano y de esta interacción se empezó a generar oasis productivos, a trabajar y a atender el problema del agua, de la escasez de agua, el problema hídrico, a trabajarlo de una manera integrada. Y hoy Mendoza es probablemente conocida en el mundo por sus vinos, un producto que requiere de agua y que se produce en lo que tradicionalmente fue un desierto. Esa es la interacción que ya se produce poniéndonos ya en el contexto del ambiente en el que estamos, ¿sí? Resumen hasta acá, y me gustaría escucharlos muy brevemente, si está todo ok, si hay alguna pregunta respecto a esto. Hablamos un poquito de la historia de Medellín y luego de algunos frameworks, algunas metodologías que tratan de enmarcar estos modelos de innovación abierta o estos sistemas de innovación. Sí, hasta acá quisiera saber si hay alguna consulta, alguna pregunta, si se escucha todo bien, si el micrófono está claro y demás. Bien, los escucho un minuto. Bien, seguimos entonces con, perdón, Carlos González. Sí, Clusters es una parte central de ese framework. A mí me toca coordinar aquí lo que es el Polo TIC Mendoza, que es un clúster en el que, ya voy a llegar a ese caso puntual, pero es un clúster en el que interactúan justamente empresas, universidades y gobierno
vinculados a la tecnología. Es un modelo más con el foco en el modelo de triple hélice o triángulo de Sábato, que brevemente está empezando a incluir también la pata social, la pata de lo que es el público, las ONG, la prensa, pero sí, el clúster en ese sentido forma parte central de este ecosistema porque es lo que nuclea a estos actores que estábamos viendo recién. Pasando a algunas ideas ya concretas, de nuevo, no quiero que esto sea una exposición académica, sino que ustedes en el entorno en el que están puedan llevarse algunas ideas concretas desde cada uno de su lugar, qué es lo que pueden hacer. Voy a hablar de 4 ideas en concreto, 4 acciones, que más que ideas, llamémosle acciones, que se pueden empezar a realizar y que empiezan a fortalecer el ecosistema. Lo primero es el networking, y es sin lugar a dudas el punto más importante de todos a la hora de fomentar ese diálogo, ¿sí? Ese networking puede tener muchísimas variantes, podemos hablar de networking temático, es decir, generar redes de interacción vinculadas a una temática específica. Nos hablamos recién del agua, bueno, ¿quiénes son los actores que están involucrados en el tema hídrico? Bueno, juntarnos, reunirnos en una mesa y conversar y entender cuál es el problema y empezar a proponer una solución. Networking por sectores, por territorio, networking digamos, presencial o virtual, mandamos a alguien a un lugar el cual nos interesa relacionarnos, hacemos traer a alguien, generamos acceso a talento, bueno, todo aquel networking es fundamental. ¿En qué sentido? Y lo vemos mucho, a mí me toca verlo mucho acá en el polo tecnológico de Mendoza, empresas que están en el mismo rubro y probablemente no se conozcan, sino no saben más allá del nombre y naturalmente, pero no saben exactamente qué están haciendo. Al no saber qué están haciendo, muchas veces a una empresa le puede caer un requerimiento de un cliente en cuanto a un desarrollo tecnológico y ese desarrollo no poder hacerlo de manera completa y perder el cliente o depender de que el cliente contrate a otra empresa para la otra parte y en ese sentido tener problemas de compatibilidad. Y todo eso se podría resolver al menos en gran medida, conociéndose y teniendo confianza y generando esos espacios que nos permiten relacionarnos con nuestros pares. Estoy hablando ni siquiera en el modelo empresa-universidad-estado, sino aún dentro de las empresas, generar espacios de diálogo. Ya yendo a esta interacción que hablábamos de gobierno, bueno, empezar a generar un diálogo dentro de cuál es la problemática, ejemplo, empresas que necesitan para poder desarrollar sus negocios y que la empresa no la puede hacer por sí misma, sino que necesita infraestructura y la infraestructura la genera el Estado. Universidad, de nuevo, ámbito tecnológico, es clave la formación de talento. Bueno, muchas veces hay un problema en las universidades respecto a programas de formación que llevan mucho tiempo y eso genera inconvenientes respecto a la demanda que tiene hoy el mercado. Bueno, generar espacios de diálogo de networking, de relacionamiento para este tipo de acciones. Esto es como algo que considero central, que hay que estar todo el tiempo tratando de fomentarlo. Naturalmente ahora estamos limitados en la mayoría de los casos a situaciones virtuales como la que estamos haciendo ahora. Pero en algún momento esto volverá a una nueva normalidad o como siga evolucionando, eso es algo que no se puede perder de vista, ¿sí? Entonces, primera acción concreta y la que considero central de todas es este networking, ¿sí? Relacionado a esto, viene un mapa, viene mapear, o sea, decir, armar un observatorio interno, decir, che, ¿quién es quién? ¿Sí? Y no solamente decir a dónde está, dónde trabaja, o cuál es su dirección, o su mail, o su teléfono, sino, bueno, pero ¿qué hace esta empresa? ¿En qué vertical trabaja? ¿Qué soluciones provee? ¿Qué es lo que está haciendo puntualmente como para tener eso dentro del mapa? O sea, nosotros, estoy hablando ya, dejemos de lado digamos,
para que esto realmente escale o tenga una gran escala, es ideal que haya una interacción articulada por un ente, como puede ser alguien de gobierno o alguna entidad ONG, pero yo creo que la mayoría del caso en el que estamos es muchas veces nosotros individualmente, como empresarios o como consultores, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? No quiero que perdamos de vista de que todo esto son acciones que nosotros desde nuestro lugar individual, ¿sí? Como empresarios, como gerentes, como consultores, como emprendedores, podemos empezar a hacer incluso dentro de nuestra organización, ¿sí? Eh, Primero, networking, ya lo hablamos. Segundo, mapear, entender quién es quién hace qué. Eh, Esto me parece fundamental. Y no solo mapear organizaciones, que es lo más sencillo, bueno, que es lo que están haciendo también mapear talentos, mapear personas, incluso personas que están dentro de organizaciones, bueno, tener claro quién es quién, qué hace, dónde trabaja, a quién le vende, cuál es su perfil, cuál es el seniority en el caso de los talentos o su experiencia, cuál es la motivación que tienen, cuáles son sus necesidades. Esto me parece central y es algo que de nuevo podemos empezar a hacer nosotros y a compartir en la medida que empecemos a traerlo a colación. Tercera idea, tercera acción que podemos hacer, bueno, los espacios. Y esto también es importante, muy relacionado con el tema de networking. Hay una gran cantidad de ideas que se pueden que se pueden hacer en este sentido. Hay espacios que están muy, digamos, ya estudiados respecto al impacto. Les quiero mencionar algunos nada más. Hablamos de los coworking, este es como hoy es el espacio que está más en boga. De nuevo, dejemos de lado brevemente el contexto pandémico, porque este encuentro se trata justamente de la post-pandemia, el post-coronavirus. Entonces, una vez que esto vuelva a la normalidad, los espacios son centrales. Y ya les quiero contar un caso puntual. Hablamos de coworking como un espacio de trabajo donde individuos de diferentes empresas comparten un mismo espacio y ese espacio empieza a generar interacciones, networking, empieza a decir, che, yo tengo esta necesidad, me gustaría hacer esto, me gustaría probar esto, y alguien que está al lado tuyo probablemente se entera y tiene una solución o tiene el contacto de alguien que tiene algo parecido a lo que estás buscando. Entonces, de nuevo, espacios que fomentan ese diálogo, ese trabajo conjunto. Incubadoras, aceleradoras, business builders, son todos modelos si bien enfocados en emprendedores, pero son modelos que buscan articular. ¿Articular qué cosa? Bueno, por un lado sí, un emprendimiento, una startup que necesita acceso a mentoría, acceso a networking, a capital de trabajo, a espacios, a mentorearlo con inversores, perdón, a vincularlo con inversores, con mentores que pueden empezar a enriquecer este modelo. Son incubadoras, aceleradoras, business builders, son diferentes modelos que de alguna manera están relacionados entre sí y vale la pena estudiarlos en este sentido. Makerspace, Fab Labs, Tech Shops son también modelos muy parecidos de espacios de fabricación digital. Y insisto con el concepto de espacios, no es solamente tener una impresora 3D, sino empezar a fomentar un espacio donde, sí, con equipamiento que soporte, que puede ser impresora 3D, puede ser cartón y tijeras, puede ser un CNC láser, diferentes herramientas o equipamientos que nos permitan hacer, tangibilizar, prototipar, ¿sí? Ese prototipado, esa tangibilización de nuestras ideas, si sobre todo mantenemos de nuevo este concepto de coworking, un espacio abierto donde gente con diferentes ideas viene a tangibilizar, inevitablemente nosotros vamos a estar mirando, pispeando lo que están haciendo nuestros pares, y eso enriquece, eso da lugar a intercambio de ideas, a fomentar este crecimiento. De ahí ya hablamos de modelos un poco más sofisticados, como puede ser Living Labs o Urban Labs, que ya es laboratorios vivos o urbanos o ciudades laboratorio. Barcelona es un caso en el cual planteó este esquema de,
de ciudad, de laboratorio urbano, de ciudad para enriquecer el conocimiento, laboratorios de industria, industrias o empresas o corporaciones que asignan sus recursos y un espacio para generar innovación, para atraer talento, para vincularse con startups y decirles, ok, venite a trabajar a nuestro espacio y queremos que hagas algo para nosotros, pero también que puedas desarrollar tus propias ideas en nuestro entorno. Entonces eso empieza a generar esta interacción entre la estructura que es necesaria para una corporación con la frescura de una startup que no tiene nada que perder y que está con ideas frescas. Bueno, estos espacios son centrales en este sentido. Quiero contar, y este caso lo leí lo volví a releer a este libro hace un tiempo atrás, lo había leído creo en el 2012, 2013, y es el libro de Steve Jobs que escribió Walter Isaacson, que de alguna manera sería como la, entre comillas, biografía oficial. Hay una parte en la cual cuenta la historia de Steve Jobs en Pixar, primeramente, y hay una palabrita que particularmente, un contexto que particularmente me llamó mucho la atención, y es que, bueno, Steve Jobs era naturalmente fanático del mundo digital en este sentido, pero a pesar de eso, él era un fuerte defensor, o buscaba mucho fomentar los encuentros cara a cara, ¿sí? Hay una frase que dice John Lasseter, que es uno de los fundadores de Pixar, que dice, la creatividad realmente viene de reuniones espontáneas, de discusiones al azar. Te cruzás con alguien que no tenías previsto cruzarte, che, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? Y eso empieza a disparar ideas porque estaba imprevisto. Si no es que ahora todos nosotros estamos en algo de alguna manera programado de antemano. Lamentablemente, la mayoría de las interacciones virtuales que estamos teniendo en este contexto son programadas de antemano. Se perdió en este momento, brevemente, mientras dure esta situación, estos encuentros espontáneos, ¿sí? Y es algo que es una riqueza que hay inherente a esto que no se puede perder. Pasa mucho en grandes corporaciones donde ayer hablábamos en este mismo encuentro de las organizaciones que cada una se agrupan entre sí los pares y no hay diálogo con el otro. Bueno, en la medida que eso se empiece a fomentar y hayan espacios donde permitan ese cruce de personas y de interacciones espontáneas, bueno, se genera y se potencia esa innovación. Y acá está la foto del headquarter de Apple, que se inauguró hace algunos años atrás, y que también tiene esta filosofía de un espacio circular donde todos los centros, digamos, los centros comunes están en el centro como para que todo el mundo se cruce y se dé esa colaboración espontánea. Bien. Y el último punto, hablamos de ideas, hablamos de networking, hablamos de observatorio o mapa del ecosistema, hablamos de espacios. Esto último que quiero mencionarles como una acción concreta que se puede empezar a hacer es fortalecer la comunicación. ¿De qué hablamos de comunicación? De nuevo, esto aplicado a una organización de manera individual, a una persona o a un clúster o a algo digamos, más abarcativo que una sola empresa. Bueno, lo primero siempre es definir y tener clara esa propuesta de valor, informarla a los públicos, educar, entre comillas, naturalmente, por favor, sin faltarle el respeto en este sentido, pero a los medios de comunicación o la prensa empezar a acompañarlos en la generación de esos contenidos, a decirles, mira, esto es lo que estamos haciendo por esto, el impacto que puede generar es este, y ese tipo de cosas se empiezan a sensibilizar a la comunidad en general, incluso la misma sensibilización sobre temáticas de interés dentro del ámbito tecnológico. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? Muchas veces se confunde con, bueno, digitalización llanamente, que es, tengo mi compañía en la web y ahí estoy. No, transformación digital es muchísimo más. Y bueno, ¿qué implica realmente? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, todo esto, empezar a generar una agenda activa y comunicar acciones, novedades, comunicar contenidos, comunicar historias, todo esto empieza a fortalecer el ecosistema en este sentido. ¿Bien?
Algunos casos, dos casos muy concretos que les quiero contar. Barça Innovation Hub, una entrevista que se le hizo, que ADEM Business School le hizo a Marta Plana hace un tiempo atrás. Les quiero leer simplemente lo que ella dice, porque me parece que es realmente muy, muy interesante. Barça Innovation Hub nace con la intención de poder compartir el conocimiento y la investigación que se desarrolla en el club con la sociedad, porque eso es lo que nos permite ser mejores y a la vez compartirla también con otras empresas, con otros clubes deportivos que van a entender, analizar y aún nos van a criticar lo que estamos haciendo, ¿sí? Anteriormente siempre se pensaba que compartir la información daba lugar al robo de ideas, al robo de información, y la verdad es que es lo contrario. Lo que se ha demostrado a lo largo de los años es que la tecnología compartida, la información compartida, permite ser más eficiente, permite mejor. Y esa excelencia de la que hablamos solo se puede alcanzar si se comparte el conocimiento con quienes hacen lo mismo que nosotros. Ahí en el mundo emprendedor está siempre el primer miedo es que no me roben la idea, y esto también se traslada muchas veces al mundo corporativo, y la verdad es que el valor de las ideas por sí mismo es prácticamente nulo en cuanto a que una idea por sí sola no es capaz de generar cambio. Lo que cambia, lo que genera impacto es la capacidad de ejecución, y esa capacidad de ejecución es lo que se enriquece con esta continua interacción. Flavia, vos has estado en Silicon Valley, yo sé que en Silicon Valley es continuo el, el compartir la idea, un emprendedor que dice, hey, miren, yo tengo esta idea, ¿qué piensan? ¿Qué tienen para criticar? ¿Cómo se puede hacer mejor? No hay un miedo a compartir el conocimiento, ¿sí? El último caso es el de la organización que hoy me toca estar coordinando. Es una organización, un clúster de tecnología en Mendoza, en el oeste de Argentina. Esto tiene casi ya, digamos, su historia se podría remontar a casi ya un poquito más de 20 años, pero hay algo que sí es rescato de esta organización, y es que desde el momento en que se fundó prácticamente, siempre tuvo en mente este modelo asociativo, este modelo de interacción entre el sector productivo, entre la academia y los representantes del Estado. De hecho, nació así, se formó inicialmente como una cámara de empresas, pero por iniciativa de esta misma cámara, en un momento dijeron, claramente no podemos solamente nosotros generar el impacto que queremos hacer en nuestra región, en nuestra provincia, necesitamos hacerlo en diálogo con empresas, perdón, con universidades y con el Estado. Entonces, de ahí es que digamos, hacia finales de la década, de la primera década del 2000, se empezó a incentivar la idea de generar un espacio común, que es este edificio. En realidad este edificio es parte de un predio que ustedes están viendo, que es uno de los primeros parques tecnológicos pura y 100% tecnológicos de Argentina. Se empezó se armó en el master plan en el año 2005-2007, se lo presentó al gobierno de la provincia, pasaron 3 gobiernos distintos de 2 partidos políticos radicalmente opuestos, y el proyecto avanzó, se inauguró hace algunos años atrás, y hoy en este predio, que insisto, no es solamente el edificio, sino que es un predio de unas 3,5 hectáreas, interactúan empresas, hay alrededor de 20 empresas instaladas. Hay 2 universidades, las 2 universidades de Argentina más importantes que tienen presencia en Mendoza, están instaladas en este predio, en este parque tecnológico, y el edificio central también tiene espacios de coworking y tiene laboratorios, tiene un makerspace que es propiedad del Polo. Entonces, bueno, es un poco ejemplo y un caso práctico respecto a lo que hemos estado viendo. Y lo traigo a colación, o los ejemplos que les traje, de nuevo, es como para ver que no es solamente algo que tiene que venir por parte del gobierno, y que si no hace el gobierno, yo soy un empresario, entonces yo qué voy a hacer si solamente tengo mi empresa. Bueno, este polo tecnológico fue iniciativa de empresarios con una cámara tecnológica, y después fue creciendo y fue fomentando ese diálogo,
El caso del Club Barcelona también fue por ese mismo lado. O sea, es una empresa que simplemente empezó a compartir conocimiento y empezó a aliarse con universidades. El caso, bueno, de Apple y Pixar son como obviamente a otra escala, pero son empresas que empezaron a finalmente adoptar los modelos de innovación abierta. Y eso es un poquito de lo que yo les quería hablar hoy. Me gustaría, si volvemos a esta presentación, que me respondan esta pregunta. Recuerden si no ingresaron o si tienen que ingresar, si se salieron y quieren volver a entrar, www.menti.com, ingresen ese código de 6 cifras, 88 34 71. ¿Cuál sería la alternativa que te gustaría implementar en tu entorno o que consideras que sería la primera o la más necesaria para implementar? Networking, mapa observatorio, espacios o comunicación. Me gustaría escucharlos en ese sentido. Damos un minuto más a quien quiera responder y ya pasamos a propiamente la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, si me preguntan, pensé que iba a estar más clusterizada esta encuesta, pensé que iba a estar todo más centrado hacia una de las cuatro, y la verdad que está prácticamente todos a la par, así que bueno, lo cual es positivo, pues significa que todas las herramientas o las ideas, insisto, son ideas, no soy nada original en esto, no es nada que se me haya ocurrido solamente a mí, pero son herramientas que creo que sirven y vale la pena aplicarlas, así que con esto cerramos, ¿sí? Flavia, te doy pie ya para pasar a propiamente etapa de preguntas y respuestas. Uy, vale, perfecto. Pues tenemos más que preguntas, tenemos algunos comentarios que no sé si lo has visto, no te quería interrumpir, Bien, pero te vamos. los, te los paso. Que estoy en un montón estoy intentando ayudar a gente que no se ha podido agregar. Entonces, te preguntan, dentro de este framework, ¿estarían entonces los clusters dependiendo de qué industria se quiera desarrollar? Sí, correcto. Es así. De hecho, el último caso que vimos es el clúster de Mendoza que les conté como ejemplo. Lo conozco de cerca. Los clústeres, digamos, hay que separar el concepto. Un clúster no es una cámara. Una cámara empresaria es un modelo más tradicional, más gremial, donde los empresarios, es necesario, los empresarios se reúnen y plantean sus inquietudes y las llevan a las diferentes instancias. Un clúster va un poquito más allá y busca también meter dentro de esa organización no solamente a la empresa, sino también a gobierno y a universidad y empezar a fomentar ese diálogo. Bien. Perfecto. Y Carlos te comenta, en Panamá se tiene un lugar llamado Ciudad de Saber que maneja el concepto de ese framework. Ahí hay lugar para la innovación y espacios de coworking, sedes de universidades extranjeras. Y lo interesante es que era una antigua base militar norteamericana de la antigua zona del canal. Me parece interesante. No he ido a Panamá. Si voy, Carlos, te agradezco porque la verdad es que seguro que va a estar en mi tour ir a conocer la ciudad, esa ciudad de saber. Jorge nos dice,
Muchas empresas tienen miedo a estas posturas porque no quieren mostrarse a la competencia. Y es lo que hablábamos, realmente lo entiendo. En algún momento tuve un emprendimiento junto con dos socios más y siempre el primer miedo es, no quiero que me copien la idea. O sea, literalmente, el primer miedo que siempre aparece es, no quiero que me copien la idea y esto naturalmente se puede escalar a otras empresas. Naturalmente que tampoco hablamos de compartir no sé, los datos privados de los clientes o información sensible, no, eso naturalmente que no, pero sí el compartir el conocimiento y fomenta un enriquecimiento. Esto es trillado, ¿no? Pero el conocimiento es el único bien que no es escaso, que si yo lo doy, normalmente incluso la persona que lo recibe, no por recibirlo me quita conocimiento a mí, no es un bien económico en ese sentido. Soy economista y lo primero que estudié, Economics 101, es la economía se ocupa de administrar los bienes escasos ante necesidades infinitas. Con el conocimiento se sale de ese concepto y permite un florecimiento mientras más se comparte. Perfecto. Bien, Y luego Jorge también por privado está muy, muy contento de tener un compañero de Mendoza con bueno, tanta un gusto, calidad, Jorge. con Muchas gracias, una Jorge. ponencia tan buena. Quiero Bueno, muchísimas felicitarte, gracias. Nicolás. Soy Lorena y me he Hola, Lore. conectado para escucharte y me ha encantado. Nada, transmitirte mis felicidades, porque me ha Muchísimas gracias. parecido brutal y felicidades también para el Polo Tecnológico de Mendoza que estás liderando actualmente y sé el esfuerzo que esto significa. Muchas gracias, Lore. Bueno, ¿tenéis más preguntas? Pues nada, tenéis todos los datos de Nico por si queréis hacer una pregunta un poco más tarde. Sé también, Nico, que hay gente que intentó conectarse pero no ha podido. Entonces estuve intentando conectar gente. Por eso a lo mejor recibirás más preguntas un poco más tarde cuando Ningún problema. compartiremos las grabaciones. Por mi parte, encantada. Superaste Gracias, todas Flavia. mis expectativas. Estoy muy, muy Bueno, contenta, muy, muy interesante. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. muchísimas gracias a ustedes, Flavia. La verdad que un honor. Lorena, gracias por la invitación en un primer momento y por el acompañamiento de Flavia, de Joana a lo largo de esto. La verdad es que es un honor también para mí, desde acá, un lugar tan remoto, poder acompañar esto y bueno, espero que realmente les haya sido de utilidad. Así que muchas gracias también a ustedes. Carlos te dice excelente presentación y muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno.